Hola, profe, hola chicos, ya pasé la lista, profe. Ya, Merchan, ¿cierto? Ya te Sí, chuleé. señora. Listo. Gracias, ¿Quién profe. más llegó de último? Edith, me falta Edith, Angie, María Alejandra Torres y Kiara. ¿No han llegado? Bueno, ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Me No, muestro? señora. No, señora. ¿Todavía no? Espérame a ver qué fue. ¿Será que me entretuve aquí haciendo otra cosa? Ah, no, no estaba presentando. Puse, fue a grabar, listo. Ahí sí. Bueno, ahí sí debo estar compartiendo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces siguiendo con el contenido del syllabus, hoy ya terminamos con todo lo que es la teoría en cuanto a epidemiología. El syllabus termina con el manejo del programa Stata y EpiInfo. Entonces estos son unos software que utilizamos en epidemiología para análisis estadístico, para análisis de datos de investigaciones. El programa Stata pues tiene varios paquetes, por decirlo de alguna manera, varios paquetes estadísticos. Entonces acá les nombro Stata, Stata SAS, Stata Plus, el Sudán, CPS, EpiInfo, hay varios programas, sí, GPME, MATLAB, EXACT. Entonces estos programas son paquetes estadísticos también como Stata que manejan, que se puede correr información. La universidad, yo sé que tiene el CPS. El semestre pasado yo hice contacto con la docente que hace que enseña este programa. Ella nos iba a dar unas clases sobre pero pues debido a la pandemia, eso nos quedó en toxicología como en stand-by. Este semestre no quise hablar pues porque tenía que ser presencial y pues yo no podía asistir a la universidad. Entonces, yo sé que este programa lo tienen en la universidad, yo no lo manejo y ese era el interés pues de que ustedes también lo conocieran porque es un programa que el software lo tiene la universidad, en los computadores de la universidad. Entonces, como a futuro sí sería bueno como averiguar y de pronto si ustedes están en la universidad todavía, pues a los que estén interesados y si yo sigo en la universidad, pues hacemos un contacto con la profesora para que nos enseñe a manejar este programa. Entonces, la definición del programa Stata, Stata es un software que se desarrolló para qué? Para análisis estadístico sobre muestras de población aleatoria. La empresa que lo creó se llama Stata Corporation, ¿sí? Y acá lo que trabajan es un lenguaje de programación. Entonces, cuando estos software trabajan un lenguaje de programación, es muy importante la coma, el punto, si uno coloca M mayúscula o M minúscula, él los va a tomar como variables diferentes. Entonces, para cuando vayamos ahora a correr la información, tengamos en cuenta esto. Si tú colocas un espacio, de pronto no, si coloca, por ejemplo, dos espacios, él no le va a recibir el comando. O, por ejemplo, si colocas G mayúscula o G minúscula, tienen que ver muy bien cómo está etiquetada la variable en la base de datos. Porque también nosotros podemos etiquetar las bases de datos, las variables. Hoy no vamos a hacer el ejercicio de etiquetar cada variable, ¿sí? Cada variable porque nos tocaría prácticamente tener por ahí otra clase más para poder terminar todo lo que vamos a ver. Entonces uno puede, en la base de datos original que le dan a uno, lo primero que hacemos es etiquetar esas variables con términos que nosotros entendamos. Entonces, cuando vayamos a etiquetar variables, tenemos que tener en cuenta si vamos a poner la M mayúscula, la G mayúscula o la M minúscula, si va a haber un espacio o si va a haber un 0 o un 1. Entonces, eso es importante porque el programa tiene un lenguaje de ¿qué? De programación.
Entonces, para este software es muy importante eso. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con Stata? Que posee muchas técnicas que están ahorita actualmente utilizando en cuanto a estadística, por ejemplo, en epidemiología, que lo podemos actualizar frecuentemente. Yo cuando aprendí con Stata 12. Ahora está en Stata 16. Y eso empezó como Stata, yo he visto Stata 7, 6. ¿Sí? Han ido actualizando las versiones y en este momento estamos en Stata 16. Tiene gráficos. Nosotros también a través del software pues podemos graficar la información. Tiene buena interfase, requiere poco espacio en el disco duro, es económico y necesita poca memoria. Aquí como la única desventaja que pues yo le vería es el pago, ¿sí? Pero ellos tienen como privilegio, por ejemplo, para los estudiantes. Cuando yo hablé con la asesora del software en Bogotá, ella me decía que, por ejemplo, para estudiantes creo que cobran como, si yo lo quiero adquirir, cobran como $47 para los estudiantes. Ya para los docentes, si es más costoso, vale como $187. Pero ¿qué pasa con este software? Es solo por un año. Quiere decir, al año yo tendría que volverlo a renovar. Entonces, este software es un software que es pago, hay que pagarlo. La desventaja, pues que no se puede leer directamente los manejadores de la base de datos. ¿Se necesita de qué? Pues del programa. No lo va a leer directamente, sino que yo necesito la interfase para que él pueda interpretar la información. Aquí ya, no sé si ustedes lo abrieron, esta es la página que cuando nosotros abrimos Stata, pues nos sale esta página, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Ya ahorita les voy a explicar cómo. Este es el Stata que se presenta en el Mac, ¿sí? Este es el Stata en Windows, este es el Stata en el Mac, la página principal. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a trabajar es por aquí. Entonces, por aquí vamos ahorita a cargar la base de datos. Ahorita que hagamos el ejercicio, pues yo se los muestro más a detalle. Se puede trabajar a través de ¿qué? De comandos de ventana, o yo puedo mirar a través de los comandos que se encuentran en el menú de ventana. Quiere decir, yo puedo digitarle el comando si yo me lo sé, o puedo emigrar la información e ir a la barra de herramientas donde ahí yo busco el análisis que yo quiero hacer. También lo puedo hacer de esa forma. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Cuál es la sintaxis general de Stata? Siempre es en minúscula, hay que respetar los espacios, las comas y los operadores. Entonces esto es muy importante porque es como el lenguaje que tiene el software como tal. Entonces yo coloco el comando, la variable y una opción si necesito otra variable. ¿Cuáles son las opciones? Son, por ejemplo, si yo quiero también, ¿qué? Un subcomando, que especifican acciones que se deben ejecutar para los subgrupos u otro análisis adicional. Quiere decir, si yo quiero, por ejemplo, voy a mirar frecuencia y voy a mirar, por ejemplo, proporciones. Entonces yo puedo colocar el comando, la variable, y adicional le coloco el comando de las proporciones. Aquí tenemos un ejemplo con el comando DI, que el comando DI es como la calculadora. Cuando yo necesito hacer sumas, restas, multiplicaciones, entonces yo le coloco DI, súmeme 2 más 2, DI, multiplíqueme 4 más 5, sí, es como una calculadora que tiene el programa Stata como tal, y lo utilizan manejando el DI, que no necesitan abrir otra calculadora en otra parte del computador, sino que lo pueden realizar también a través del programa. Los tipos de archivos que utilizamos en Stata. En Stata, los archivos que se utilizan son los que terminan en .dta, como el que les copié ahora, los que son con gráfico, que son GPH, los archivos de código, que es .doc, los archivos de resultado, que son .log, y se pueden exportar archivos de Excel, XLS. Yo puedo exportar un archivo de Excel al software Stata, ¿sí? Yo lo puedo trabajar, un archivo Excel yo lo puedo trabajar en Stata.
¿Cómo vamos a abrir el archivo? Entonces, ¿cómo voy yo a abrir el archivo? Yo ya les envié la base de datos al computador. Ya se las envié para que ustedes la abrieran. Cuando ahorita lo vayamos a cargar, vamos a este link, ¿sí? Y aquí nos despliega una página donde nosotros nos dice que abrir archivo y él nos muestra qué archivos son compatibles con el programa que tengamos nosotros en el computador. Y a nos sale el punto DA, el que les mandé ahorita. Entonces ustedes ahí le dan clic y él despliega y él abre, me abre ya con este comando, me sale aquí y sale ya ahí cargado en el software, me sale la base de datos. Ahorita hacemos el ejercicio. Esta pantalla aquí es para copiar ejercicio etiquetado de TA. Aquí ya estamos copiando, ¿sí? Estamos mirando, estamos enviando esta base de datos para que me la abra acá. Entonces nos vamos a abrir, buscamos el archivo y le decimos abrir y ya me queda aquí cargada. Entonces yo ya tengo la base de datos que tenía en el computador, ya la tengo cargada en el software. Entonces sobre esta base de datos es que vamos a empezar a trabajar. ¿Cuáles son los comandos que tenemos? Yo les voy a explicar los básicos y los que utilizamos en, más que todo en análisis descriptivos, en estudios descriptivos. Entonces tenemos el describe, que despliega qué. Me va a desplegar toda la información que tiene la base de datos. Me va a desplegar los nombres, los tipos, los etiquetados que tiene. ¿Para qué me sirve a mí esto? Para yo saber qué información tiene esa base de datos. También puedo utilizar list, que despliega ¿qué? Los valores de las observaciones. Y codebook, que despliega las etiquetas y los códigos para todas las variables. Entonces, estos son listados que me están mostrando a mí qué información base de datos para yo poder empezar a trabajarla. Ver variables que están en la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuántas variables tengo? Entonces, escribo describe y a mí me sale toda la información. Me sale que tengo variable de edad. Es decir, todo esto yo ya lo corrí en la base de datos. Esta información es la información que nosotros tenemos en la base de datos que vamos a trabajar hoy. Entonces me Hola, sale, profe, buenas tardes. hola Eri, Profe, la verdad ayer no me pude conectar ni hoy me acabé de conectar. Lo que pasa es que se me dañaron los dos teléfonos que tenía y ando, mejor dicho, incomunicado con todo el mundo. No tengo WhatsApp, no tengo ni la culpa. Entonces ya, pues, ya tengo el computador y ya me puede conectar. bueno, entonces pongámosle que cuidaba la clase Eri para que podamos desarrollar el taller. A mí Listo, vale, profe, sí, señora. dice Natalia que ella no pudo descargar el software, entonces para que después de que vean la clase pues traten de descargar el software, si no lo pueden hacer ahorita, para que realicen el taller que vamos a desarrollar, ¿sí? Al menos que Bueno, sí, estén señora. sepan cómo se hace para que ustedes ya después lo puedan hacer. Bueno, entonces Bueno, él profe, vale. me describe que pues todas las bases todos los datos que yo tengo en la base de datos, ¿sí? Que tengo malaria NN, que tengo conocimiento de síntomas, conocimiento de etiología. Entonces esto me sirve a mí para yo saber, por ejemplo, para yo escoger qué datos son los que yo voy a utilizar, a cuáles les voy a hacer frecuencia, a cuáles les voy a mirar medidas de tendencia central, a cuál le puedo yo cruzar para hacer un OR o un riesgo relativo, ¿sí? Entonces nos sirve para eso. Acá en ver tabla de datos también utilizamos Browse, que reconoce, pues él nos muestra ya aquí en lista, ¿sí? Nos va mostrando en lista cada variable. Entonces me va diciendo, por ejemplo, acá yo no alcanzo a ver, yo creo que ustedes tampoco. Me dice femenino, ¿sí? Me dice femenino, me dice masculino, femenino, me va como organizando todas las variables que yo tengo, cuántas variables tengo femeninos, cuántos tengo masculinos, acá me dice de la etnia, de las personas que tienen conocimiento, que han tenido la enfermedad, entonces me va describiendo una a una las variables. Ya para entrar a trabajar ya las tablas de frecuencia y de estadística descriptiva,
Entonces, para hacer estas tablas de frecuencia, pues nosotros utilizamos el comando tab, sin el 1, ¿sí? Entonces coloco sin el 1. Lo que vamos a hacer hoy es general. Solo, por ejemplo, tab y colocamos la variable. Tab, por ejemplo, la variable género. Entonces a mí me despliega la información de género. Ahorita hacemos el ejercicio. Ya si, por ejemplo, yo quiero hacer que me salga, por ejemplo, un cruce de variables, entonces yo ¿cómo lo voy a hacer? Voy a colocar tab, la variable que yo quiero, con la variable que, las dos que yo quiero juntar, les coloco una coma y la variable que quiero, con la que las quiero cruzar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos prevalencia de pacientes, creo que aquí era hipertensos con un examen 1 y con el sexo, entonces cruzamos y me saca una tabla de 2 por 2. Este ejercicio creo que no lo tengo en el taller, pero si yo quiero cruzar, por ejemplo, dos variables, escribo el nombre de la primera, sí, de la primera variable que yo quiera cruzar y coloco el nombre de la segunda. ¿Qué es lo importante aquí? Que no vayan a cruzar variables, por ejemplo, cuantitativas con cualitativas, porque la tabla no les va a dar bien. Si usted va a cruzar, cruce variables que sean, por ejemplo, cualitativas, que digan sí, no, pero no me vaya a cruzar, por ejemplo, edad con sí y no, ¿sí? Porque no va a ser una tabla funcional. Entonces tienen que mirar qué tipo de variable es la que van a cruzar para que les dé bien la información. Con el comando zoom, con este que vamos a hacer, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Aquí, ¿qué vamos a evaluar nosotros? Vamos a evaluar la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, en el taller, ¿ustedes qué van a hacer? Van a identificar, por ejemplo, la media, ¿sí? La media de la edad de este estudio fue de 24 años. Entonces, eso es lo que van a colocar ustedes en la interpretación. Que la edad promedio de este estudio, porque no sé qué estudio será, la edad promedio de este estudio fue de 24 años, con una desviación estándar de 18,3 y un valor mínimo, ¿qué mínimo de qué? Pues de edad de 0 y máximo de qué? De 85. Esa es la interpretación de esta tabla. ¿Sí me hago entender con esta, muchachos? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Sí? Y el comando que utilizamos es zoom edad. ¿Sí? Y ahí me va a sacar, acuérdense que las medidas de tendencia central son de variables que cuantitativas, no le van a hacer esto variables cualitativas porque da error, no les da. Es en variables cuantitativas, pero no en variables cuantitativas que yo voy a decir que esta es cuantitativa porque si es 0 y no es 1, no, que sean cuantitativas, ¿sí? Para que nos saquen los datos. También podemos hacer, este es el mismo ejercicio, aquí tenemos ya ese en percentiles, entonces vamos a sacar los percentiles, acuérdense que yo les decía que podía que en la estadística descriptiva muchas veces se mostraba en percentiles del 25, del 50, del 75, ya depende del percentil que nosotros queramos mostrar o interpretar. Ya lo hacemos ahorita en el ejercicio y lo miramos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tomar variables continuas, cuantitativas. Entonces yo puedo resumir. Por ejemplo, yo les digo, háganme una tabla de medidas de tendencia central. Entonces, ustedes el comando que van a colocar es, por ejemplo, zoom y colocan las variables cuantitativas. Dígame el valor, por ejemplo, aquí dice de la glucosa, el valor del colesterol, el valor del plomo. Pues variables que sean cuantitativas. Entonces, yo coloco zoom, la variable, un espacio, la variable, un espacio, las variables que yo quiera. Y él me despliega toda la información ya resumida.
¿Cómo se llama su variable? Entonces, por ejemplo, si yo le quiero cambiar el nombre, ¿sí?, a una variable, entonces yo le coloco el comando rename, la variable y el nuevo nombre. Y después le coloco label var, que es el comando, esto no lo vamos a hacer hoy, la variable y la etiqueta que yo le coloque. ¿Cuáles son la etiqueta? Es cuando yo le voy a colocar códigos, ¿sí? Género 1, los valores que yo le voy a colocar. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos género 1 y 2. Esos serían los códigos. En realidad, 1 sería que masculino y 2 femenino. Las etiquetas pueden asignar en estas etiquetas los valores numéricos. Por ejemplo, yo les puedo colocar a femenino 1, a masculino 2, si tiene síntomas 1 y si no tiene síntomas 0. Entonces, esas son las etiquetas que yo le voy a colocar a la variable. Ejemplo de etiquetado, aquí les traje un ejemplo. Entonces, por ejemplo, label define género como 1, masculino como 2. Género 1 masculino, aquí está mal, sería 2 femenino. Y label evalúe género, que es decir, me evalúa que los dos géneros. Esta fórmula sería la que ustedes utilizarían para cambiar nombres de etiquetas. Este trabajo de uno cambiar etiquetas siempre se demora porque no le toca revisar la base de datos, mirar qué nombre tiene y empezar a hacer las dos fórmulas para cambiar toda la información de la etiqueta. Eso yo ya lo hice, yo lo hice antes de enviarles, etiqueté la base de datos para que no tuviéramos que hacer ese ejercicio y poder avanzar más rápido. Si yo no conozco comandos, por ejemplo, yo estuve mirando y hay muchos comandos que si por ejemplo yo no los sé, yo puedo ir, ustedes van en la parte de arriba de donde dice Stata 16 y miran estadísticas. Y en estadísticas, en el primer ítem nos dice sumarios, tablas y test estadísticos. Aquí tenemos como los análisis estadísticos más frecuentes que podemos utilizar y que más necesitamos. Aquí también encontré el ANOVA que se utiliza para trabajos en toxicología, para que ustedes sepan dónde encontrarlo y que puedan ir a mirarlo y de pronto encuentren algún análisis estadístico que les sirva, por ejemplo, para sus estudios de grado. Aquí tenemos un resultado de tasas de variables, de medias, que me tabule, por ejemplo, si yo quiero saber toda la información de todos los pacientes, qué edad tienen, entonces a través de Tabulate, edad, me saca toda la frecuencia de cada paciente, cuántos pacientes tengo con 0 años, con 1 año, con 2 años, con 3 años. Aquí tenemos, les estoy mostrando para utilizar estadísticas, ¿sí?, donde nos dice epidemiología y tópicos relacionados. Entonces aquí tenemos tasas de razón, de incidencia, cálculos intermedios de tasas de incidencia, tienen el cálculo del OR, cálculo de casos y controles. Entonces aquí también ustedes pueden buscar cuál es la fórmula, ¿sí? Si no la saben, pueden venir a estadísticos y en sumarios buscan epidemiología y tópicos relacionados, tablas para epidemiología y le despliega esta información. Entonces ustedes acá ya pueden también ubicar los análisis estadísticos que más realizamos en epidemiología. Para el cálculo del OR utilizamos el comando CC y el cruce que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo aquí hice uno de femenino con un resultado de una prueba. Y si queremos sacar riesgo relativo, es con CS. Hacemos lo mismo. La variable que yo quiera cruzar con un resultado o con lo que yo la quiera cruzar, ya depende de la información que ustedes quieran. Ahorita interpretamos los datos en el taller. Aquí tengo una tabla que también es una tabla de ¿qué? De 2x2, donde a mí me está mostrando,
Por ejemplo, en esta me está mostrando, yo crucé género con resultados de gota gruesa, ¿sí? Entonces aquí él me saca todo el cálculo, me saca el análisis acumulado, la frecuencia acumulada y me saca, esta es una medida que se utiliza en estadística para estadística ya correlacional, pero eso pues no lo vimos, no alcanzamos a verlo este semestre. También podemos mirar proporciones. ¿Se acuerda que trabajamos proporciones manuales? También podemos sacar proporciones a través del comando proporción, ¿sí? Y entonces él nos saca un estimativo de la proporción de la población según como los estándares que le demos. Por ejemplo, yo aquí le coloqué que me dijera la proporción de géneros femenino y masculino y la proporción de gotas gruesas. Entonces ahí me sacan las proporciones de las pacientes que dieron positivos y negativos. Ya aquí esta fórmula, como nos presentan el resultado, nos tocaría pasarla a número entero, multiplicando por 10 por 100 para que quedara en porcentaje. Acuérdense que las proporciones son en porcentaje. Aquí traje otro ejemplo de tabla de 2×2, donde digo antecedentes de malaria y resultados de la prueba. Y esta es la clase de gráficos que nos saca Stata. ¿Cómo sacamos los gráficos? Con este comando, graphbox. Entonces, si hago graphbox, me saca este gráfico en forma de barra, donde se concentra la población, la media de la población se me va a concentrar acá, en lo que grafique. Esta otra por histograma, entonces el comando es histogram y también se le colocan la variable que quiere que le muestren. Y acá está la forma de cómo ustedes pueden importar información, una base de datos de Excel a Stat. Entonces ustedes se van a lo mismo, a archivo, importar archivo de Excel y ya él le despega la información del Excel y ustedes lo abren hace la interfase al software como tal. Aquí les está explicando el paso a paso de cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, buscar el archivo original, buscamos el archivo original. Aquí en este, yo no sé si sale en inglés porque no hice el ejercicio con esta base de datos. El archivo tiene varias hojas y pues ubicamos cuál es. Le decimos que importar y le damos OK. Ya el mismo computador le va, como usted diciendo, cómo debe de importarlo. Hay otro programa que también lo utilizamos para análisis estadísticos, que es EpiInfo. EpiInfo, ¿qué es lo bueno? Que es un programa que es gratuito, es de dominio público y fue diseñado por el Centro de Enfermedades de Atlanta. Y este es muy utilizado también en salud. En salud pública también es muy utilizado. EpiInfo pues es un conjunto de programas en microcomputadora y se pueden organizar. ¿Qué? Aquí podemos hacer, en este programa nosotros también podemos organizar cuestionarios, podemos hacer cuestionarios a través de este programa. Es una base de datos en un sistema, lo podemos utilizar en un sistema de vigilancia epidemiológica, donde nosotros en el celular, cuando lo descargamos al celular, porque también lo podemos tener en el celular, podemos ir ingresando la información, podemos ir ingresando, por ejemplo, encuestas, que yo diseñe un formato e irlo diligenciando. Este programa es utilizado por profesionales en salud porque es rápido para hacer cuestionarios, grabación de datos y grabar y hacer análisis de datos, que yo necesito calcular un EOR, meto la información y me sale, yo no tengo que estar con la calculadora, sino que el mismo programa lo hace. Puede realizar también tablas, gráficos, mapas con comandos muy simples. Esta es la pantalla que nos sale en el celular, donde nos dice que entrar datos, pues aquí nos sirve ¿para qué? Para nosotros introducir datos, introducir información que nosotros queramos analizar. En el análisis de datos, pues aquí el programa ya nos indica para analizar en sí los datos que nosotros hayamos ingresado. Y en esta es la calculadora donde nosotros hacemos estadísticos para ejemplos pequeños. Por ejemplo, que yo necesite que
Usted puede hacer el favor de calcularme para este estudio el OR o el riesgo relativo. Entonces entramos la información y ahí nos sale el dato facilito. Bueno, esto ya se los puede recuperar información en el análisis de datos que podemos hacer. Nos puede almacenar tablas, hacer análisis de frecuencia. Aquí también podemos hacer tablas de 2x2, hacer asociaciones estadísticas. Podemos también acá eliminar las tablas del aparato, también lo podemos hacer, que eliminemos esta tabla porque no la necesitamos. Y en esta alcal, pues son estos los que nos despliega. Y aquí también podemos hacer cálculos de tablas de 2x2, tenemos de casos y controles, tenemos estudios de corte, podemos hacer cálculos de percentiles, podemos sacar el chi al cuadrado. Entonces, tiene una gama de información en cuanto a análisis estadístico que ya es que ustedes empiecen como a utilizarlo y a cacharrearle un poquito para mirar qué información y qué pueden correr en estos software como tal. Aquí podemos calcular casos y controles, hacer calculadora de chi al cuadrado, donde nos mira las tendencias, hacer calculadora de Poisson para determinar la probabilidad de la observación de un número exitoso, casos y controles, corte, podemos hacer encuestas. ¿Cuál es la ventaja de EpiInfo? Que tiene una máxima compatibilidad con estándares industriales. Aquí yo les dejo en la presentación, se las voy a dejar en Word, por si ustedes necesitan la página principal de EpiInfo. Inclusive en esa página principal hay tutoriales, muestran cómo pueden ustedes descargar el programa, cómo lo pueden trabajar. Y acá también hay unos videos de soporte de la Organización Mundial de la Salud que les puede servir para el manejo de EpiInfo como tal. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos, o nos desplazamos ya al taller. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en el camino vamos mirando. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el programa. Vamos a buscar el programa en el computador. Yo no sé dónde lo tengo, yo creo que yo lo tengo acá. Vamos a abrir el programa, ¿sí? Me van diciendo si van conmigo. Sí, señora, ya tengo abierto la base El de datos. programa. La base de datos. Y ya abrieron la base de datos. Sí, señora. Entonces, los que no la han abierto, y ya tienen aquí abierto el software, todos están en esta pantalla. Sí, señora. ¿Sí? Los que tienen. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá en la parte de arriba le vamos a decir abrir. Donde ustedes hayan guardado el archivo que les dije que descargaran, vamos a abrirlo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá lo tengo, base de datos de malaria, taller 4. Entonces yo lo voy a abrir y aquí ya me aparece. ¿Sí ven que ya me aparecen acá? Acá ya me aparece el taller, la base de datos. ¿Sí? ¿Van ahí o no? Sí, señora. Listo. Entonces, espérame, yo minimizo esto un poquito y voy a abrir el taller para que vayamos haciéndolo con el taller. El taller. Aquí no lo tengo. Entonces, taller 4. Taller 4. Acá lo tengo, ¿sí? Traten de tener así como lo tengo yo para que no se vayan a enredar, de abrir las dos páginas, ¿sí? Para que ustedes vayan copiando la información. ¿Todos van ahí? ¿Ya tienen el taller abierto? ¿Sí?
Entonces me dice el taller, observa las tablas de datos de las bases de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a escribir acá abajo, donde dice comando, vamos a escribir browse, ¿sí? Y a mí me despliega esta información. ¿A todos les salió esto mismo? Profe, ¿me repite qué es lo que escribimos? Van a escribir browse. B-R-O-W-S. Esta palabra, ¿sí? Van a escribir Roads. W-R-O-W-S-E, ¿sí? Y ahí me sale esta tabla. ¿Qué vamos a hacer con esta tabla? Esa tabla no se deja, no sé si ustedes son capaces de copiar. Ah, sí se puede copiar. Uno puede copiar una parte. Entonces, si van a copiar, copian una parte o lo hacen ahí, yo creo que es mejor. Y la primera pregunta que me está diciendo dice, observa la tabla de datos, ¿sí? Quiere decir, esta tabla que tenemos acá, y reconoce 3 variables cualitativas y 3 variables cuantitativas. Y especifique el nivel de medición. Entonces, acuérdense que nosotros vimos los niveles de medición donde eran nominales, ordinales, de razón. Entonces vamos a identificar 3 variables cualitativas. ¿Cuáles serían cualitativas? Según lo que vemos acá. Masculino, femenino, ¿no? Femenino, masculino. Esa sería una. Ah, no aparece nombre, profe, es que parecía, a mí me parecía otra cosa. Negro, Aparece esto que la la etnia, etnia. La etnia sería que cualitativa también. sí. Dice que negro, Y la de urbana, profe. otro. ¿Y cuál? Urbana. Rural. Rural. Zona. Urbana. ¿Y cuál otra tiene? Muestre a ver. La que dice conocí, que dice sí, sí, no, no, no. Esa también puede ser una variable cualitativa. Entonces van a escoger 3 variables cualitativas y ustedes van a decir si son variables de razón, si son variables nominales. Ya les toca ir y revisar, ¿sí? En la presentación que hicimos de variables, cómo se clasifican esas variables que ustedes van a escoger. Acuérdense que miramos que si eran ordinales, que si eran nominales, que si eran variables de razón. Entonces van y revisan. Y vamos a hacer esta parte, ya eso ustedes lo revisan y se lo adicionan, ¿listo? ¿Qué tipo de medición es? Eso es lo que yo me refiero ahí. Que le coloquen si es de razón, variable cualitativa, variable cuantitativa y qué medición es. Si es nominal, ordinal o cómo es. ¿Listo? Y hacen lo mismo con las variables cuantitativas. ¿Cuál variable será cuantitativa? La edad, La edad es una. Sí, pero no porque ahí aparece edad como en unos rangos. Entonces tampoco es que sea como tan La edad, sí, cuantitativo. hay variedad, 26, 13. 21-35. Esa es una variable cuantitativa. ¿Sí? ¿Cuál otra será cuantitativa? Esta. ¿Sí? Esta variable es Sí. cuantitativa también. Entonces van a identificar en esta tabla 3 variables cuantitativas. ¿Listo? Por ejemplo, acá, personas, ¿sí? De la familia. 5, 3, esta también es cuantitativa. Años en el barrio, 3, 2, 4, 10, esta también es cuantitativa. Entonces escogen 3. Y le miran cuál es la escala de medición, si es nominal, ordinal, cómo es la escala. ¿Listo? Ese sería el primer ejercicio. Me dicen si vamos todos ahí. Sí, profe. ¿Listo? ¿Podemos pasar al segundo? Profe, pero eso se clasifica en un Word o en un Excel o ahí mismo, como. ¿Cómo vas a hacer? Por ejemplo, no, coloque como esa tabla es tan grande, coloque, por ejemplo, coloco acá.
En este primer ejercicio sí toca así, entonces, variable cualitativa. El nombre se deja copiar, entonces copia el nombre que tienes allá, ¿sí? Por ejemplo, yo ya lo cerré. Por ejemplo, edad, creo que decía edad, ¿cierto? Sí. Entonces esta es cuantitativa, variable cuantitativa. Entonces tú colocas El nombre de la variable. el nombre de la variable cuantitativa y le colocas la escala de medición. Entonces le toca ir y mirar la edad, cómo es la escala de medición según lo que vimos. Por ejemplo, si voy a escoger género, entonces yo digo género es una variable cualitativa y me estoy inventando. Por ejemplo, es una variable de ¿qué? Razón. ¿Sí? Yo le voy a colocar razón, según lo que mire allá. No, que no es de razón, sino que es nominal. Entonces le coloco nominal. Eso es lo que tienen que hacer en el primer ejercicio. Las 3 variables y decir la escala de medición. Profe, no entiendo cuando dices lo de la escala de medición. Espérame, yo me voy, es que no quiero decírselos, pero espérenme, me voy acá atrás. Vámonos un poquito atrás en las clases y les muestro. Esto no quiere abrir. Tengo mucha cosa abierta. Aquí ya me abrió. Vamos a mirar clases de epidemiología. Vamos a mirar medición. Vamos a mirar, creo que esa estaba en la primera clase que vimos. Vamos a hacerlo de una vez, para que ustedes mismos lo saquen. Vamos a mirar acá. Se coloca lento el computador, seguro por el programa. Entonces tenemos Sí, acá, profe, es el programa que lo pone lento. está lento, porque este computador es muy rápido y está lento. Vamos a mirar acá, a ver si es en este. No, acá está hablando de proporción. No, este no es. Espérenme, yo les digo. Creo que es este. Miremos a ver si es en este. Vamos a mirar si es en esto. Mortalidad. No. Esa tampoco es. A ver. No, esta tampoco es. Encontramos la que es para que puedan hacerlo de una vez. Si no les toca ir a buscar. Yo creo que no es en este. Porque esta es de OR y es. De OR. No, esta no tampoco es. Vamos a ver si es en esto. Pero esta tampoco es la clase. No, esta es de asociación. Tasas de razón, las fórmulas, no. Cálculo del OR. No, esta tampoco es. Pero nos vamos atrás. Profe, mañana seguimos con este mismo taller, sí. Este lo terminamos hoy. Mañana vemos la película que la va a colocar Kiara o Oscar, uno de los dos. Salirse en las crispetas para mañana. Aquí está. ¿Te acuerdas de que miramos? Cuidado a esto para que puedan hacer el primer punto. Entonces, acuérdense que miramos en esta clase de estudios descriptivos, miramos la clasificación de las variables, los tipos de variables. Entonces, aquí, acuérdense que decíamos que variables continuas, variables nominales, consisten en ¿qué? En categorías a las que se les asigna un nombre sin que exista ningún orden, ¿sí? Ahí ya les dije una, las nominales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esas variables cualitativas, ustedes van a decir, esa es nominal, es ordinal, es interválica de proporción. Entonces, Por ejemplo, rural, urbano. Dime. Por ejemplo, ¿cuál sería nominal de las que elegimos cualitativa?
La edad, ¿no? No. ¿Cuál sería nominal? De las figurativas. La zona, profe, la rural, urbana. Ajá. ¿Y cuál otra? ¿Alguien La escogió? etnia, la etnia. La etnia, género, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero ahí. ¿Dónde buscan eso? Búsquelo en la presentación de la clase 13, ¿listo? Para que les quede bien clasificado. Las variables ordinales. Las variables ordinales consisten en categorías que ordenadas. Acuérdense que, por ejemplo, en las variables ordinales, el estado del cáncer. Hay mucha distorsión, perdón, hay mucha distorsión, profe. ¿Ah? ¿Listo? Hay mucha distorsión, que los demás apaguen los micrófonos. ¿Listo, muchachos? Sigo con el punto 2. ¿Ya saben dónde Sí, buscan? profe. ¿Listo? Para que no nos demoremos más en ese punto. Vamos a seguir con el taller. La segunda me dice, identificar las diferentes características demográficas, clínicas y epidemiológicas en la población de estudio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este? Vamos a colocar Zoom, ¿sí? Y me dice con cuáles variables yo quiero que me realicen esto. Zoom lo utilizamos para variables cuantitativas, ¿listo? Zoom no lo usamos para variables cualitativas, para que tengan en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, acá me están pidiendo la tabla de frecuencia de antecedentes de malaria. Antecedentes de malaria está en sí y en no, ¿cierto? Si la memoria no me falla con lo que vimos ahorita del Bronx, esa está clasificada como antecedentes de malaria, sí o no. Entonces vamos a hacer esa primera. Antecedentes de malaria, entonces ustedes van a colocar TAP, ¿sí? Van a colocar la palabra TAP, espérenme, yo lo muevo un poquito. Van a colocar TAP, pero no es mayúscula. Acuérdense que él mira todo eso. TAP, y voy a buscar acá, yo puedo buscarlo acá. Espérenme, yo abro la página y yo puedo buscar acá antecedentes de malaria. Entonces dice antecedentes de malaria. Entonces me voy a parar acá, ¿sí? Hago doble clic y ya me salió acá. ¿Sí la ven que ya salió acá abajo? ¿Ustedes van ahí? ¿Van todos ahí? Profe, ¿me repites el Sí. comando? Que es que no me marcó error. La T, la A y la B, ¿sí? Y buscan antecedentes de malaria acá, se paran acá en la barra que me sale acá todas las fórmulas y le dan doble clic y ya me sale acá abajo. Profe, ¿escribimos tab o espichamos la tecla tab? No, escriba tab, T-A-B, porque ese es el comando de tabla. Profe, me sigue botando error. Di tab, pero todavía no, tab, malar. ¿Ya le escribiste este comando, este de acá? Y a mí me sale acá, ¿sí? Solo escriban la palabra tab, y le dan doble clic a la variable y le dan enter. Eso es todo. Me dicen si lo pueden hacer. Ya, profe. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con este? Me la van a copiar. ¿Cómo? Así. Se paran en ella, le dicen copiar y me la van a pegar en el taller. Entonces, por ejemplo, acá, antecedentes de malaria, entonces yo la voy a pegar acá, en antecedentes de malaria, que eso es lo que yo voy a revisar. Me está diciendo que lo interprete. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esta tabla? Yo les voy a hacer el primer ejemplo, ya ustedes hacen los otros, ¿sí? Profe, espera un momentico, ¿puedes subir un momento, por favor? Tengo todo el volumen. ¿Dónde se Profe, no, que se podía subir un momento, era ya al documento.
¿Zoom variable era para cualitativas o La cuantitativas? cuantitativa. Cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Creo que nos están pidiendo edad, ¿sí? Entonces, en edad vamos a utilizar el comando zoom y edad. ¿Listo? Ahorita lo hacemos. Hacemos esos dos. Profe, ¿me dejas ver cómo lo copias al Word? Porque a mí no me, o sea, me bota error. Te paras en él, ¿sí? Estoy acá en la base, en el software. Me paro en él Sí. y lo selecciono. Y le digo copiar. A mí me sale, yo le doy exactamente lo mismo, pero me sale un error de validez. ¿De qué? Yo simplemente lo señalo y lo copio. Si ves que te sale error, ¿sabe qué puedes hacer, David? Haz un pantallazo. ¿Sí? Pantallazo, profe, Un vale. Sí, pantallazo porque y no me después deja. lo edita y lo pega. No se me vale. Listo, lo pegas. Yo lo que quiero ver es que haya hecho el ejercicio. ¿Sí? ¿Listo? El que no le deje copiar, haga un pantallazo. Y después corta y pega en el documento. Entonces acá ya tenemos la primera tabla. Dice que antecedentes de malaria. Entonces les voy a explicar cómo se interpreta esta tabla. Entonces tenemos esta tabla. Dice que antecedentes de malaria. Me está diciendo la frecuencia. La frecuencia es el número. ¿De qué? De personas que no tuvieron malaria. Entonces, de personas que no tuvieron malaria, tenemos 1.305. De personas que sí tuvieron malaria, 75. Para un total de qué? De 1.380 personas. ¿Y cuál es el porcentaje? Entonces, es el 94% de la población, ¿sí?, expuesta o de la población estudiada no tuvieron malaria. Eso es lo que van a poner ustedes acá. Entonces, ¿qué? El 94, van a colocar el dato más importante, no van a colocar el dato más bajito. El 94% en porcentaje. Pueden colocar el 94% entre paréntesis, que son 1.000, porque siempre en epidemiología se coloca así, ¿sí? El 94%, que son 1.305 personas, entonces el 94% de la población del estudio, pueden colocar, no presentó malaria, ¿sí? No presentó malaria. ¿Claro este punto, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con género. Entonces hagan lo mismo con género. Tab y buscan acá cómo tengo clasificado yo género. Lo tengo como femenino, masculino. Entonces se paran sobre él y le dan enter. Y ahí me sale género. Y hacen lo mismo, copian y llevan para allá. Es el mismo ejercicio. El mismo ejercicio lo hacen con género, con el resultado de la gota gruesa y con eliminación de criaderos. Esas 4 las hacen con tab. La única que me hacen con zoom es edad, porque esa es cuantitativa. Entonces esa sí la hacen con zoom. Entonces colocan zoom, edad y enter. Y ahí me salen. Me dicen si ya hicieron esta. Me dicen si ya lo hicieron o los voy esperando para que vayan desarrollando. ¿Esta ya la hicieron, muchachos? Profe, coloco tab en donde dice comando, ¿sí? Sí, colocas. Luego voy arriba y le doy donde dice FEM o +1 en género. Sí. Le doy doble clic. ¿Y después clic. qué hago? Enter. Pero me sale como error. Mire a ver Porque si dejó un espacio. Coloca tab. Eso no puede quedar con espacio. Tab. no, pero yo no pongo espacio. Tab, doble clic. O sea, la palabra tab tiene que ir pegada con la otra cuando uno le da doble clic. No, escriba tab. ¿Sí? Sí. Y suba, no lo mueva, solo escriba tab sin darle enter ni nada. Ajá. Y párate en femenino y le das Sí. clic. Ahí ya bajó, ¿cierto? Sí. Y le das enter. Pero me dice que error, no sé por qué. Porque si le dejas un espacio, él lo va a tomar como error.
Profe, a mí me funciona al contrario. Yo le doy tab y le doy espacio y le doy doble clic a la variable y ya, le doy enter. O hazlo como hace Oscar, como cada computador es diferente. Por ejemplo, yo no le coloco espacio. Me voy a la variable, ya me sale acá abajo y le doy enter. Y si le doy espacio acá abajo, muestre a ver qué me sale. Le doy tab, espacio, me paro. ¿Alguien ya pudo hacer la de Zoom? Que a mí no me deja. Da igual, a mí me da igual. ¿Cuál no lo deja? Ya, profe, ya pude, ya pude. Listo. David, ¿cuál? Profe, la de Zoom, esa es S-U-N y edad, ¿cierto? SUM y te vas Ah, a... es M. M, sí, SUM y edad. Y enter. Y ahí ya te sale. Les voy a explicar esta. Profe, ¿dónde está ese Word del taller? Que es que estoy más atrasado. El Word del taller está en la plataforma. Está en la plataforma, pero espere, yo lo busco por acá y se lo mando al correo. Para que le llegue más rápido. Me dicen si ya hicieron la de Zoom para interpretar. Tranquila, profe, ya lo encontré. Gracias. Ah, bueno, listo. Profe, Entonces, pregunta, para las anteriores, las de TAP, ¿eran solo la de femenino y la otra, y la de Las malaria, o había otra variable con son 4. TAM? Es que se me cerró el taller. Espérame, yo lo busco acá. Son 4. Espérame, ya le digo cuáles. Son. Se me cerró el taller que estábamos haciendo. Profe, ¿cuál se supone que es el de la gota gruesa? GG. ¿GG? Sí. Acá estoy. A ver. Dice que edad, gota gruesa es GG, ¿sí? GG, edad y eliminación de criaderos. Venga, miremos cuál es eliminación de criaderos. Yo les digo para que lo hagan. Eliminación de criaderos. Repelente. Esta. Conocri. Es criaderos. ¿Sí? Tab. Conocri. David, ¿vas ahí? ¿Sí? Conocimiento de criaderos. ¿Sí? Sí, señora, voy ahí modelando. Listo. Voy a explicarles la de Zoom. Entonces ya tienen Conocri, la de gota gruesa que es GG. ¿Cuál era la otra? La de género. Me falta una. ¿Cuál era El la de otra? edad, profe. Esa. ¿Listo? De los criaderos, profe. Vamos a hacer la de edad. Entonces, Zoom, edad. ¿Cómo vamos a interpretar esta? Las otras las interpretan igual como hicimos la primera. ¿Listo? Espera que dice dos edad. Entonces, Profe, ¿cómo se interpreta eso de la gota gruesa? espérame, yo subo y miro porque no. Gota gruesa. Entonces, la gota gruesa es la prueba que nosotros hacemos en el laboratorio para saber si la persona... Ah, no la corrí. Si la persona tiene malaria o no. Entonces, espérame, yo la hago acá. Yo también puedo, si yo me sé el comando de la fórmula, que sí, si me sé la etiqueta, yo puedo colocarle ahí. GG, no necesito ir hasta allá arriba, ¿sí? Puedo hacerlo directamente. Acá entonces usted dice que el 95.58% de la población que se le realizó gota gruesa fue negativa, ¿sí? No es más. ¿Listo? Que eso fue lo que salió ahí. ¿Listo? Profe, yo puse que el 95.58% de la población de estudio tuvo un resultado de gota gruesa negativo. Ajá. ¿Listo? Eso es todo. Vamos a interpretar la de Zoom.
Entonces la ESUN, esta es para, acuérdense ahorita que les expuse, son para medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, ¿cómo van a interpretar esta? Me está diciendo que la media de la edad es de 24,59. Entonces van a colocar el promedio de la edad de la población fue de 24.5 años o 24 años. Claro que si lo aproximan, póngalo en 24.5 años, ¿sí? Con una desviación estándar del 18,37 y un valor mínimo de edad de 0 y máximo de 85 años. ¿Listo? Así la interpretan. ¿Vamos todos ahí? Profe, ¿me puede repetir la interpretación? Vamos a edad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el promedio de la edad de la población fue de 24 años, con una desviación estándar de, es el valor que está al lado, de 18,37 y un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 85. Eso es lo que van a colocar ahí. ¿Qué me quiere decir esta desviación estándar? Entonces, que esa desviación estándar, pues tenemos 18,37 de diferencia, ¿sí? En la edad. Por ejemplo, cuando yo les explicaba para mirar controles en un laboratorio. Entonces, si tiene una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, ¿cuánto se aleja los valores de la media? Es lo que nos está interpretando ahí esa desviación estándar. ¿Qué tanto se me alejan los valores de la edad de la media? Entonces, la desviación estándar es de 18,37. Entonces, diría, la edad promedio es 24 años con una desviación estándar de 18,3 y un valor mínimo en la edad de 0 y máximo de 85 años. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, muchachos, con ese? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos para el otro punto. ¿En qué punto vamos? En el 2. Ay, Dios mío. Genere una tabla de frecuencia de las variables de antecedentes de malaria y género y determine si difieren los datos. Entonces vamos a hacerla. Vamos a hacer TAT con malaria y género. Entonces vamos a escribir TAT. Van a escribir acá. TAT con malaria. Entonces con malaria, antecedentes de malaria y género. ¿Sí? Y enter. Entonces lo voy a escribir acá grande. ¿Sí? Van acá conmigo, TAT, malaria y femenino, ¿sí? Hagan lo mismo, copian la información o el pantallazo, ¿listo? Para que lo peguen en el trabajo. Y lo coloco acá. ¿Sí lo pudieron hacer? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cómo interpretamos esta información? Espérenme, la miro en el software porque me gusta más cómo queda organizado. Entonces, me dice que determina cómo difieren los datos. Entonces, ¿qué diferencia hay en los datos? ¿Qué diferencia ven ustedes en esta información en cuanto a femenino y masculino? Analícelo y me dicen. Por ejemplo, analicemos lo positivo. Pues, profe, yo veo que hay una mayoría de mujeres en los casos. Mayor que... No, Ah, no, mentira, eso es de hombres. sí, la de 40. De 40 a 35, porque los otros casos son negativos, o sea que no tienen malaria. Dicho. Entonces Sí. dirían que tenemos que es mayor, la enfermedad se presenta más ¿en qué? En el género masculino que en el femenino. Ya con que me interpreten eso, ya. ¿Listo? Profe, pero sí se puede interpretar así, porque si No. vamos a ver
proporcionalmente tienen las proporciones iguales, porque hay una diferencia casi de 100 individuos en femenino y masculino, porque en total de personas de la población femenina que se mostró fueron 745, al lugar de hombres que serán 635. Ahí no se sabe Pero cómo está de proporción realmente. Ahí yo póngale digo que es mayor en qué. ¿Mayor en qué, David? ¿Sería mayor en hombres o en mujer? Dígamelo usted mismo, que usted mismo lo dijo ahorita. Pues no sé, profe, yo creo que o sea, la mayor población a la que se hizo el estudio fue a mujeres, pero si vamos a hacer la proporción a los hombres, es a las personas a las que más afectación tienen, porque igual tienen positivos 40 en una población de 45, y las mujeres tienen positivos 35 en una población mayor. Entonces los hombres son más afectados. De igual se siguen por siendo eso, los está hombres diciendo lo parejo. mismo que acabamos de decir. Venga, yo hago un dato acá, 40. Tendríamos 40 personas y dividido 1380. Sería 0,28, ¿cierto? Sí, porcentualmente hay más casos de solo hombres que de mujeres. Y 35 De dividido mujeres. Y ya, 1380, prácticamente. 0,25. Está más afectado el hombre que la mujer, ¿sí? Sí. Porque si vamos y usamos otra fórmula que nosotros sabemos, pues cogeríamos los masculinos, ¿sí? 40 positivos sobre el total de la población. Eso me daría un 28%. Y las mujeres me darían 25%. ¿Listo? Si lo miramos con el total de la población, estaría más afectada quienes los hombres, ¿sí? Ya depende de cómo ustedes la interpretan. Si la interpretan con el total de la población o si lo interpretan individual, ¿sí? Pero ahí la interpretación sería, como estamos haciendo el cruce, sería en total de la población. Entonces la población ahí más afectada serían los hombres, ¿sí? Sí, señora. ¿Listo? Sí, David, profe. Sí, señora. ¿listo? ¿De acuerdo? Bueno. Utilicen las herramientas que yo les he enseñado. Por ejemplo, si ustedes ven esa duda, entonces hagan la proporción manual, porque ustedes ya la saben hacer. Coloquen el número de los casos sobre el total. Entonces ahí les va a salir en porcentajes. Ustedes lo pasan a porcentaje y ya saben. Este es más y este es menos y listo. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer el otro ejercicio. Dice que... ese no era sino uno, ¿cierto? Dice, genere una tabla de frecuencia a la misma, de gota gruesa y género. Entonces vamos a hacerla, gota gruesa y género. Y lo mismo. Entonces está GG y femenino masculino. Hagan la tabla a ver si les da así. Y la interpretan, ¿sí? Es el mismo ejercicio que la otra. La copian y la interpretan. ¿Sí la pudieron hacer? Sí, profe. Bueno, Sí, señora. ya les dejo la interpretación a ustedes. Vamos a hacer el punto 5. Ya vamos para el 5. Profe, espere un momentico. Bueno, Un segundito, profe. bueno, yo te Muy espero. rápido. Es que hice 9 puntos. Bueno, todavía tenemos media hora. Y no quiero dejarlos sin que los terminemos de desarrollar para que ustedes los puedan interpretar. Ya, profe, dale. ¿Listo? Vamos a Sí, hacer sí. el 5. Dice, tome dos variables continuas. Quiere decir que cuantitativas. ¿Cuáles tenemos cuantitativas? Edad, número de episodios previos de malaria en el último año, número de familiares. Y creo que hay otra.
Descríbalas en términos de ¿qué? De medidas de tendencia central, que es decir, como el ejemplo que hicimos ahorita. Ese está muy sencillo. Entonces vamos a escoger, ¿se acuerda que yo les, que yo les expuse que nosotros podemos hacer varias tablas en una sola resumida? Entonces vamos a colocar Zoom, edad, ¿sí? La variable edad, personas, creo que es otra que también, y esta, no sé esta qué será, pongámosle esta, creo que esta también es en cuantitativa. Y me salen las tablas así, ¿sí? Entonces van a interpretar esta información. ¿Qué? Que la edad promedio es 24, la desviación estándar es este, el valor de en años es de 0 y mayor de 85. Por ejemplo, este de personas en la familia. Entonces, que el promedio de personas integrantes de una familia son 5, con una desviación estándar de 2, un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 14 personas. ¿Sí? ¿Está clara esta? Esta es fácil de desarrollar. No tiene pierde. Esta de YEAR-RES es años de residencia, ¿sí? Si ustedes van y buscan en Browse, ahí le dice bien cuál es la variable. ¿Vamos ahí, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Eso es con 2 o con 3 variables cuantitativas? Con 3 cuantitativas. Vale. Escoges 3. 3 variables. Profe, yo puse las mismas que tú pusiste. No importa. Bueno. Creo que ahí hay otra de que es cuantitativa, que son, espera, mira, le digo cuál, para que hagan ejercicios diferentes. Número de episodios, creo, de la enfermedad. Espérame, yo abro acá un poquito. A ver si logro identificarla. Acá está. Dice, edad es cuantitativa, personas es cuantitativa, YEAR-BAR, esa también es cuantitativa, por si la quieren hacer. Esta es cuantitativa. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la de tiempo de residencia esa? No, sí, este es el tiempo en el barrio, sí. YEAR-BAR. Estoy buscando otras diferentes a las que la profe usó, pero no Esta, las... solo hay 4. YEAR-BAR, años de estudio. YEAR-ESCO, esas son años de estudio. Esa también es una variable cuantitativa. Y muéstreme, yo miro acá cuál otra, no más. Solo hay esas 4. ¿Sí? Ya es que escojan 3 y hagan la tabla con una de esas 4. Y las interpretan. ¿Listo? Me dicen cuando continuamos con el siguiente punto. Profe, ¿cómo así? O sea, escogemos y hacemos una tabla de 3 variables cuantitativas Cuantitativa. Sí. Y la y es interpretan. solo una tabla, ¿cierto? Sí, solo una tabla que le salga así como esta que yo hice acá. ¿Sí? Escogen 3 variables cuantitativas y las colocan zoom y colocan las 3 variables. Y le genera, ¿qué? La tabla. Y esa es la tabla que me vas a copiar en el trabajo. Y la va a interpretar. ¿Sí? ¿Listo, David? Sí, señora. ¿Ese sería el punto 5 ya? Punto 5, sí. Vamos para el punto 6. ¿Puedo pasar al punto 6, muchachos? ¿Sí o no? Sí, bro. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el 6. Para la siguiente pregunta, utilice el siguiente comando ajustando según la pregunta. Centiles, variable,
centiles y el número. Ese es el comando que vamos a utilizar. Dice, el número es el centil 20, 30, según lo que yo les pida. Entonces aquí dice, ¿a qué edad se concentra el 30% de la muestra? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la fórmula? Entonces vamos a colocar, van a colocar la palabra centiles, ¿sí? Me dicen si van conmigo, centile, ¿sí? Edad, porque me está pidiendo edad. Centible, edad, coma, no van a dejar espacio. La coma y pegadita, coma, ahí sí colocan un espacio. Centile y el número, yo les estoy diciendo que el 30%. Entonces colocamos 30, entre paréntesis 30. Ah, pero eso me sale con error. Entonces yo creo que es sin paréntesis. Espérame, lo hacemos. Sí, sin paréntesis. Tampoco. Entonces, Profe, a mí con paréntesis me corre. a mí no me... Yo también lo puse con paréntesis y me dio. ¿Pero pegado o cómo? Centile. Así como dio las instrucciones la primera vez, profe. A mí me sale error. Despegado, profe, despegado el paréntesis. Despegado ahí un espacio, sí, así. Ah, sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo interpretamos señor. esa información? ¿Sí lo pudieron hacer todos? Sí, profe. ¿Sí? Señor. ¿Cómo interpretaríamos esta información? ¿Quién me dice? Aquí solo me está dando edad, percentil 30, centil 12. ¿Y el resultado cuál es? ¿Este de abajo? ¿O es este? ¿A ustedes les da esto igual así? 11 y 13. Sí, señora. Profe, a mí me sale, pero, o sea, todos los números rectos, no así uno más arriba que el otro. ¿Y Sí se cómo ve. te sale el percent? ¿Cómo te sale este 11 y ese 13? ¿Dónde van ubicados? El 11 va debajo de una cosa que dice binom.interpret del 95%. ¿Y el Ahí 13? va, y el 13 va enseguida, o sea, el 13 va de últimas. Primero va el 1,380, luego va el 30, luego va el 12, luego va el 11 y luego va el 13. Sí, y los dos últimos valores que la compañera mencionó son como un rango. El 11 y el 13 son como un rango. Sí, son un rango. Del intervalo de confianza, del 11 al 13. Sí, señora, eso. Pero es que aquí no me está mostrando la edad, el 30%. Yo estoy pidiendo centiles. Ah, el 12. 12. ¿Sí? Ya me ubiqué. Sí, entonces son los centiles, sí, señora. Entonces aquí, ¿cómo interpretamos esto? Entonces decimos que el 30, ¿sí? Porque yo estoy pidiendo acá que el 30% de la muestra está en la edad de... No, pero es que yo no entiendo. ¿Tú me puedes compartir pantalla? Espérame, yo dejo de compartir. Yo dejo de compartir y me muestras tu pantalla. Yo miro David, ¿tú puedes miro- compartir? Es que lo que pasa es que Alguien yo que me- estoy en un computador, tengo la clase y en el otro computador estoy haciendo el ejercicio, entonces no les puedo compartir. Lo que yo entiendo de la tabla ¿Quién me es puede que compartir la pantalla? el percentil 30 está en la edad de 12 años y tiene una variación del 95% sé, entre yo la edad veo. 11 y ¿Se la pueden edad ver todo lo 13. que estoy proyectando? Espérame, yo Sí, miro. ya. Acá en esta ¿Lo parte puedes es poner como grande? aparece. Espere, miro cómo.
Si lo puedo amplificar porque es que solo compartí la pestaña. ¿Con cuál lo enfoco? Eso no lo he hecho todavía. ¿Con cuál lo enfoca? Tienes que colocar la pantalla grande. No en un pedacito, sino completa. Es que solo compartí el cuadro. No compartí Si Pues, quiere, más. dígale fuente y le yo lo aumenta el número de miro. la letra. Espérame, yo lo miro así, o eso. Es este de abajo, ¿cierto? Sí, señora, el de 1360. abajo. Aquí dice 30, ¿cierto? 30. Sí, percentil 30, centil 12 y acá está el intervalo de confianza, que es de 11. Entonces, ahí que me interpretas que el 30%, ¿cierto? Que es el que yo les estoy pidiendo, de las personas tienen una edad, ¿entre qué? Tienen una edad de 12 años. Así interpretan ese. ¿Listo? Gracias. Bueno, profe. Vale, Bueno, profe. ¿listo? ¿Dudas con ese? ¿No? ¿No? Bueno, No, señora, profe, no, vamos a señora. seguir con el otro. Pero espérame, yo comparto pantalla para hacer el otro. 7 dice, realizar una tabla de 2x2 y calcular el riesgo relativo, conocimiento de uso de toldillos y antecedentes. No, profe, vamos en el 7, realizar una tabla 2x2, casos y controles con antecedentes de malaria. Y toldillo, espérame, entonces buscamos acá, comparto pantalla y les digo cómo lo hacemos. Entonces, presentar pantalla, permitir. A mí porque me saldrá así fragmentado, más difícil. Pero entonces ya sé cómo es que va, es que mira a mí cómo me sale. Un 11 por acá, un 13 por acá y el 12 por acá. Profe, lo que pasa es que a veces... De pronto es porque está minimizado, profe. ¿Será? Sí. Si, Ah, no, si vuelve a ejecutar el comando teniendo la grande, no le pasa eso. Muéstrenme. pero Sentir. tendría que ampliar, antes de ejecutarlo tenía que ampliar la pantalla completa, aunque a veces también es porque el computador no da para, o sea, se desconfigura un poco. No, en Ay, este caso es que la ventana estaba muy chiquita. A mí me pasaba lo mismo. sí. Espérame, yo lo Sí. coloco acá. Ah, sí, señor. Ah, no. Bueno, hagamos el otro. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lee el que sigue? Que eso acá no alcanzo a leerlo. Dice, Dice, realizar una tabla de 2x2, casos y controles con antecedentes de malaria y uso toldillo. Interprete los resultados. entonces, gracias. Entonces, el comando es ese, ¿sí? Malaria, antecedentes de malaria y uso de toldillo. Entonces buscamos uso de toldillo. Creo que uso de toldillo es usatol, ¿sí? Entonces quedaría así. Malar 93, CC, Malar 93 y usotol. ¿Sí le salió? Sí, señora, sí me salió. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? A ver, ¿qué nos dice acá? Dice casos y expuestos, ¿cierto? Nos está sacando porcentaje, intervalos de confianza y el OR. Aquí vamos a analizar solo el OR, que es el que manejamos. Si ven que es interesante en esta tabla, mire que también nos está calculando el chi al cuadrado. Que acuérdense que el chi al cuadrado es el que nos mira lo de las tendencias, lo de la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Llegado el caso de que ustedes estén haciendo un estudio donde tengan hipótesis, ¿sí? Un estudio experimental. Entonces, este dato también lo analizaríamos ahí. Pero en este momento no vamos a analizar sino el OR. Aquí, ¿qué me está diciendo el OR? ¿Qué podemos analizar con ese OR? Tenemos casos de malaria
y uso de toldillo. ¿Será que sí están relacionados o no? ¿Cómo interpretamos esa información? 1.46. Acuérdense que si es por debajo de 1 es protección, si da igual a 1 no pasa nada, y si es mayor a 1 sí tiene que. ¿Quién me lo interpreta? Profe, en este caso ambas variables tendrían una fuerte relación, ya que está por encima de uno el OR. Ahí, ¿cómo la interpretas tú? Mm, Pues que, profe, pues que vemos que según la cantidad de casos de malaria y las personas que usan toldillo, vemos que hay como una relación entre el control, una relación de control entre el toldillo y la malaria, donde el toldillo pues presenta hacer una intervención ante la cantidad de casos de malaria que se presentan en la zona al evitar que el mosquito entre. Eso es un factor protector. Sí, El uso del toldillo. Es decir, que a los que sí, usan toldillo les da malaria. ¿Sí? ¿O cómo lo interpretan? No, 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 al contrario. al revés. Entonces, el hecho de usar toldillo está protegiendo a los pacientes ¿de qué? De la malaria. Entonces, alguien que me arme bien la frase, ¿cómo quedaría? El uso del toldillo es un factor determinante para la disminución de casos de malaria. ¿Y qué significa el 1.46, David? Tú empiezas con ese resultado. El 1.46, ¿qué sería ahí? Es que el 1 es cuando es mayor a 1, es cuando, digamos, ¿cómo es que era? Ahí decía, hay una palabra exacta, Exposición al riesgo. no es, se me olvidó el nombre de la palabra, hay una palabra exacta para eso, que es, Bueno, ajá, pero dímelo como tú lo entiendas y ya después miras allá en los apuntes. El OR. sí, diría que el OR, digamos, el valor de 1.464 nos demuestra Y que hay el una uso de asociación que hay que. hay una, señora, Yo le ayudo. ¿Hay una qué? Una asociación. positiva, Ajá. Listo, ya le hay una ayudé. asociación positiva entre el uso del toldillo y la disminución de casos de malaria. Listo. Ya ahí la dejamos resuelta. ¿Listo? Bueno, sigamos con el otro. Gracias, David. Vamos con el. ¿Quién me lee el siguiente punto? El siguiente punto dice realizar una tabla 2x2, calcular el riesgo relativo, conocimiento, uso de toldillo y antecedentes de malaria. Entonces vamos a hacerla. ¿Cómo la hacemos? Gracias. CS, uso de toldillo. ¿Y cuál era la otra? Uso de toldillo. Busquémosla acá. Uso de toldillo. Y Realizar antecedentes de malaria, por favor. uso de toldillo y antecedentes de malaria. Entonces busquémosla. Uso de toldillo. Acá está. Uso de toldillo y antecedentes de malaria, que es Malar 93. Y vamos a ver cómo nos da. ¿Quién me ayuda? Profe, ¿no será 93N? Porque el 93 lo estamos usando para casos y el N pues no, porque no está pidiendo los casos sino los antecedentes. Pero es que, venga, hagámoslo con ese. Ahí en la etiqueta dice antecedentes. Sí, porque creo que el de abajo es número de episodios de malaria. Y esa es una variable cuantitativa. Venga, yo la hago acá. Ah, ya. Espéreme, yo la hago de todas maneras y miramos qué variable es esta.
Si esta es una variable que me está diciendo episodios de malaria. Tuvo 0, 1, 2, 3 episodios. No, es la otra, ¿sí? Entonces sería CS con uso de toldillo, me corrigen si estoy mal. Uso de toldillo y malar. Listo. Nos quedaría así. Entonces aquí vamos a interpretar que me están pidiendo riesgo relativo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar acá el risk ratio. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio el riesgo relativo? ¿Quién me dice cuánto les dio? Si lo pueden sacar de ahí de la tabla. 1.14. ¿Cómo interpretamos ese, Oscar? ¿Cómo interpretaríamos ese? Que al igual que el otro existe una fuerte relación entre la causa pues el efecto. En este caso sería el que el uso del toldillo se asocia con antecedentes de malaria. Aunque ya en la parte ya no estadística, sino real, profe, yo quedé con o sea, como con la duda porque generalmente esto quiere decir que, que digamos que la asociación es como un riesgo. Por ejemplo, en el OR no indicaba que fuera una asociación positiva, sino que debería decir que existe el riesgo. Entonces se me hizo como raro, pero bueno. Tendríamos que volverlo a revisar. Cuando Sí, más, el OR, el otro es cuando es menor a 1, es el factor protector, y ya cuando es mayor a 1 es el riesgo. es riesgo. Es decir, ahí Venga. si es mayor a 1 es riesgo. Si es Otra cosa que tenemos que mirar es que la tabla anterior y esta se me hace que son las mismas, sino que están cambiadas de posición. posición. Sí, porque esta está antecedentes de malaria y uso de toldillo. Entonces estamos partiendo de un supuesto, ¿cierto? De un uso de toldillo que me desencadena que si yo uso toldillo no me va a desencadenar ¿qué? Una malaria. Acuérdense que en los estudios de casos y controles partimos de la enfermedad y nos vamos a los factores. Y en el estudio de cortes, por ejemplo, vamos es de las exposiciones hacia la enfermedad. Entonces aquí, por ejemplo, diríamos que 1.14, ¿qué me está indicando a mí? Que aquí tendríamos que decir, aquí esta tabla yo la plantearía porque es que me está diciendo antecedentes de malaria y uso de toldillo, ¿cierto? La parte izquierda serían los usos de toldillo, ¿cierto? Uso de toldillo y no uso de toldillo. Pero yo pensaría que aquí yo no puedo interpretar esta tabla, porque aquí no estoy partiendo de, ¿cómo la interpreto yo acá? Si interpreto que me da 1.14, sería que hay antecedentes de malaria y uso de toldillo. Hay un riesgo, ¿sí? No, esta tabla yo no la puedo interpretar así. Así como está acá planteada, no. No, porque yo tendría que mirar, por ejemplo, más fácil así. Venga, yo hago un cruce acá y miramos. CS con antecedentes de malaria y, por ejemplo, el género. Aquí me daría que tenemos 1.34, pero aquí no tengo yo cómo diferenciar. Ah, sí, género, pero aquí no, se ve que en esta tabla tampoco tengo cómo diferenciar entre hombres y mujeres. Ahí cómo diferencio yo hombres y mujeres para poder dar una relación, no hay cómo.
Es decir, esta tabla no habría cómo interpretarla. ¿Ustedes entienden cómo interpretar esta tabla? No, no hay cómo. ¿Cuál tabla, profe? ¿Cómo así? ¿Cómo interpretarías tú esta tabla? ¿La última? Sí, antecedentes de malaria y casos, uso de toldillo. Mm, No. Ujú. ¿Alguien sabe cómo interpretaría esta un gráfica? momento arriba, profe, un momentico nomás. La de arriba, La de arriba, ¿estamos analizando la de arriba o la de abajo de géneros? cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sí. Ah, porque es que esta de arriba nos está diciendo antecedentes de malaria, personas expuestas y personas no expuestas, y casos presentados y casos no presentados. Mm, pues ahí sería que los casos, tanto no, de los no expuestos como de los casos no presentados, pues habría una tendencia de mayoría y veríamos que como que hay menos casos de personas afectadas por la malaria, la falta de uso del toldillo. O sea, la 1.14. población afectada por la malaria que usa toldillo es muy pequeña. Entonces sería sí, el riesgo relativo sería de 1.14 de las personas que no usan toldillo tendrían antecedentes de malaria, ¿sí? Sí, algo así. La interpretación de esta, así como está planteada, pues sería así. No sé si alguno tiene otra idea y me corrige. 1.14 sería que el riesgo, tienen antecedentes de malaria, ¿sí? Tienen 1.14 veces más de riesgo de tener antecedentes de malaria las personas que no usan toldillo en comparación con las que lo usan, ¿sí? Sí. Quedaría la interpretación de esta. Si la voy a interpretar de modo técnico, la interpretaría yo así, ¿sí? Profe, tienen 1,14 veces más riesgo de tener antecedentes de malaria. ¿Y qué? Las personas que no usan toldillo a las que usan, ¿sí? Porque en el riesgo relativo estamos nosotros comparando poblaciones, expuestos y no expuestos. Acuérdense de la clase que vimos de riesgo relativo, que es a la diferencia con el OR. El OR lo que me está mirando es asociación, ¿sí? Asociación con un factor de riesgo. Y este nos está mirando, está comparando poblaciones. ¿Listo? ¿Apuntaron cómo quedó la... Sí, señora. Profe, ¿me lo puedes repetir? Profe, pero eso sería, pues, tratando de hacerlo de una forma entendible, porque pues si se basa ya en los valores que se dan y en lo que nosotros entendemos, daría el contrario, que el uso del toldillo antes es un riesgo. Pero pues obviamente en lo lógico no En lo cabría. lógico no sería. Sí, porque aquí tenemos casos expuestos 52, no expuestos 23 y 792. Quiere decir, esta tabla no se puede analizar, por decirlo de alguna forma, no se puede analizar. No, porque no tiene las variables que yo las pueda analizar correctamente, ¿sí? Entonces, ahí simplemente coloquen que 1.14, pues ahí sería que el uso de toldillo, porque estamos diciendo uso de toldillo, y el toldillo dice, uso de toldillo sí o no, y malaria, exposición a malaria, antecedentes de malaria sí o no, ¿cierto?
Aquí me está dando el ORR de 1.14. Entonces a mí me está diciendo acá que ese 1.14 de esos pacientes, ¿sí?, que tienen antecedentes de malaria, tienen mayor riesgo Tienen más riesgo de tener sí, malaria, ¿sí?, de tener por no antecedentes usar tortillo a las que sí usan. a los que sí usan. Yo lo interpretaría así, ¿sí?, que ese sería lo lógico de interpretar esta información. De todas maneras, como ustedes me la respondan, lo importante es que tengan como la teoría en la cabeza, ¿sí? De que sepan que mayor a 1 es un factor de riesgo, quiere decir que está relacionado. Y si da menor, si me van a decir que es un factor protector, pues ahí sí les coloco en ese punto mal. ¿Listo? No voy a entrar a mirar como que sea muy específico porque el ejercicio aquí no da para mucho, ¿sí? Entonces no, en eso no nos preocupemos. El hecho es que ustedes sepan que menor de 1 es protector, si da 1 da igual y mayor de 1 es un factor de riesgo. Vamos a mirar el otro punto porque yo creo que ya se acerca, ya son las 6. Si no les toca a lo otro hacerlo ustedes. ¿Cuál falta? Profe, falta el 9 y el 10. Ah, no, el 9, pero el 9 tiene A y B. EpiInfo. El 8 ya lo hicimos, así. El Sí, 9. profe. Entonces vamos a mirar en el celular y yo les explico rápido lo del celular. Estas dos últimas de OR y RR las revisamos cuando revisemos el taller, ¿listo? Cuando ya lo hagamos al final. Guarden la información de lo que corrieron, ¿sí? Copien. Si todavía no lo han copiado, no se van a salir porque se les borra todo. Yo, por ejemplo, ya me voy a salir porque no necesito esa información. Pero ustedes, si la necesitan, no se van a salir todavía de Stata para que la puedan guardar. En el punto 9 y 10, no sé si tienen ahí el celular, entonces nos vamos a ir al ítem de Estalcal. Ese sí lo hacemos fácil. ¿Cuál, profe? Abren en... espérenme yo. Abren EpiInfo, ¿sí? Abren Sí, EpiInfo, señora. ¿sí? Y el último ítem que dice Estalcal. No sé si ven acá mi pantalla, ¿sí? Sí, profe, ya. Estalcal, abren ese. Y vamos a abrir, dice, de los siguientes datos utilizados, utilizar la calculadora de EpiInfo en la aplicación Estalcal. Vamos a abrir la aplicación 2 por N, 2 por 2 por N. Sí, esta primera. Vamos a abrir la primera aplicación. Vamos a darle clic ahí. Profe, yo no tengo nada de eso. En Profe, el la que celular. dice 2 por 2 por N. Sí, esa. 2 Vale. por 2 por Ay, N. yo no tengo eso, profe. No tiene 2 por 2 por Tengo N. una chiviada, mano, una aplicación chiviada. ¿Sí? Mira a ver si tienes esta, la primerita que sale. No, profe, no me aparece así como lo estás viendo ni siquiera. ¿No? ¿Y cómo le Me sale? aparece un menú vertical que empieza con tamaño de la muestra, caso control no pareado, cohorte no pareado, análisis 2x2, estudio de ¿Qué? casos de controles emparejados. Ábrase de 2 por 2 a ver qué te da. Usé el análisis 2x2, yo lo usé y me salió perfecto. Ese de 2 por 2. ¿Sí? ¿Y cómo es el 2x2, profe? ¿Cómo te sale ya cuando te metes a eso? Ya le digo. Es que acá se me metió este celular a otro lado. Abre ese y me sale así. Expuestos, lo mismo que salía ahora en lo que estábamos haciendo. Expuestos y arriba dice OPCOM. ¿Sí? Creo que el mío Más está- o menos me sale. Pero ya que yo lo sigo. Bueno, entonces vamos a colocar los datos. Dice, realizar un estudio de casos y controles sobre el riesgo de cáncer de pulmón en los hombres en el municipio de Cerro Matoso expuestos al tabaco y se encontró para el tabaco de los pacientes expuestos, que si de los pacientes expuestos al tabaco,
tenemos 110 que desarrollaron cáncer. Entonces ese 110 los voy a colocar en la primera casilla, ¿sí? Porque fueron expuestos y desarrollaron, ¿qué? La enfermedad. ¿Listo? ¿En Van a ir Yeye, profe? en la primera, 110, porque fue en Yeye, sí, porque estuvieron expuestos y desarrollaron la enfermedad. Y dice que 53 no desarrollaron cáncer. Entonces el 53 lo coloco en YN, ¿sí? Que estuvieron expuestos pero no desarrollaron la enfermedad. ¿Van a ir conmigo? Es decir, voy a ir así. Sí, profe. ¿Listo? Y seguimos. Dice, de los Profe, a mí me pacientes... pasa la de Oscar, estoy en otra cosa, tengo una aplicación, pero está como diferente. A mí me aparece para ingresar los datos un plano cartesiano. Aparece a No, mano izquierda exposición, después condiciones. no. Tiene que darle una tabla de 2 Pero es por lo 2. mismo. Nico, ayúdeme y les explica a ellos porque yo no sé cómo es la tabla que tienen ahí. De todas maneras, hagamos el ejercicio acá y ustedes apuntan el resultado, sí, los que puedan hacerlo. Seguimos en el de abajo. De los pacientes no expuestos son 61, ¿sí? ¿Quién va conmigo que sí puede hacer eso? ¿En Yeye, profe? ¿En Yeye? NY, sí, 61. Y Vale. 231 NN, no desarrolló. 230. ¿Cuánto le dio? ¿Sí pudo David o no? No, profe, yo la verdad estoy loco con eso. ¿Cuánto le No. da el Ox Radio, profe? Dio 7.85. Ah, sí, profe, me da eso. Sí. ¿Sí? ¿Cómo la acomodó Oscar? Oscar, ayúdale con... Ya le mando pantallazo. Bueno, entonces interpretamos esos datos, ¿listo? ¿Qué significa el 7,85? ¿Y qué más pueden interpretar ahí? Pueden interpretar el riesgo relativo de 3.23. Entonces me interpretan esos dos datos. Es decir, ¿qué significa el OR? El OR que dio 7.85. Ya vayan y miren la teoría que tenemos e interpretan esos dos datos, ¿listo? Y el RR Profe, ¿y se pone un pantallazo ahí de lo del celular? de lo del celular. Vale. Y RR que nos dio 3.23 les dio. 3.23. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, profe. Ay, Listo. sí. Entonces de ese primero me interpretan esos dos Mira. datos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Se realizó un estudio de casos y controles. Entonces vamos a salir, vamos a ver si tengo que salir de acá. Vamos a entrar a donde dice casos y controles. En la segunda. ¿Sí le sale esta, David, o no? Casos y controles. Sí, señora, pero me dice caso, control, no pareado. Vamos a hacerlo con ese a ver cómo se da. ¿Listo? Vale. Entonces dice, se realizó un estudio de casos y controles sobre el riesgo de cáncer de pulmón de los trabajadores de la mina de asbesto. Se encontró de los pacientes expuestos al asbesto, 25 desarrollaron cáncer. Entonces vamos a ponerlo en el primero, porque fueron que... Profe, Señora, profe, que si puedes esperando un minutico, que es que Tatiana se le cayó el internet para ir igual contigo. Creo que ya se bueno, conectó. Ya entré, ya entré. Profe, Entonces, profe, yo me perdí. vamos en el ítem, entran a la aplicación de ¿Sigue en casos el y A? controles. ¿Sí? ¿Sigue en el A, profe? En Está el en el B. B, No, está en en el el B. B. Vamos en el B. Vamos a hacer lo mismo en el B que en el A. Pero No, tienes no, no, Oscar, tiene que salirse y en el segundo aparece caso, control, no pareado, tiene que entrar a esa interfaz. entra Ahí donde eso. aparece lo de 2x2, arribita aparece caso y control no pareado. Y ahí es donde estamos trabajando, creo. Entonces vamos a colocar ahí. Dice que Profe, ¿usted me puede mostrar su pantalla, profe, del celular? ahí, ¿sí me la ve? ¿Sí? Sí, espere. Es que estoy tratando de ingresar. Entran al Sí, creo segundo. que es así ya.
¿Listo? Yo creo que es en estudio de casos y controles emparejados, David. Hagan el ensayo en los dos porque como yo no sé cómo tienen ustedes ahí y ahorita comparamos. ¿Listo? Profe, ¿tiene un más y un menos? Sí, más y un menos. Vale, profe. Entonces nos dice que tenemos 25 pacientes expuestos y desarrollaron cáncer. ¿Ese iría en dónde? ¿Dónde iría ese dato? En el más y más, en el Más. primero. Y 38 que estuvieron expuestos pero no lo desarrollaron. ¿Ese iría en dónde? En el menos, ¿sí? Entonces Sí, ese lo señora, en el colocamos menos. al lado. Y nos dice que los pacientes no expuestos, 146 tuvieron cáncer. Entonces se lo colocaríamos en menos, pero en el más, ¿sí? Porque desarrollaron cáncer. Sí, señora. Y el otro 256 serían los que no estuvieron expuestos y no desarrollaron cáncer. ¿Cuánto les da? Profe, ¿me puede volver a repetir los números? 25 es el primero. 38 el que sigue en el negativo. Abajo va 146 y el número que sigue, el del frente, 253. Profe, OR me dio 0.26. 0.26, ¿eso qué nos indica? A mí me dio también lo mismo, 0,26, 0.26. Sí, yo tengo lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que ese es un factor qué? Según ese estudio así, ¿qué sería eso? Que no tendría relación, profe. Negativo. Ujú. Quiere decir que sería una que ese no tendría, sería un factor ahí que protector, ¿sí? El hecho de usted estar expuesto a lo que dice el enunciado, ¿listo? Al asbesto. ¿A Oscar Sí. y a David le dieron igual o no? Sí, señora. Lo veo, sí. Listo, entonces ustedes ya me interpretan el dato. Y muchachos, hemos terminado. Pensé que no íbamos a terminar. Nos demoramos 11 minutos más. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué hay necesidad de utilizar otro y no el mismo 2x2? Porque este es diferente. Quiere decir, partimos de casos y controles, porque voy a comparar dos poblaciones diferentes. Mientras que en el otro estoy mirando asociación con qué, con algo expuesto. Es por eso diferente la tabla. ¿Sí? ¿Sí me hice entender o no? Más o menos porque, profe, yo miro los enunciados súper parecidos. Los enunciados son parecidos, pero la interpretación es diferente. Oscar, revisa la presentación de medidas de asociación y verá que ahí aclara las dudas. Si no en clase, lo hacemos en un momentico, ¿listo? Y miramos otra vez. Profe, una pregunta. Señora. Bueno, profe, El ya. artículo que es grupal, para este corte que se entrega. Artículo que es grupal. Vamos a entregar discusión, conclusiones, bibliografía y el resumen. Que es decir, le anexan al documento que tenían estas 4 partes. Tendrían que desarrollar conclusiones y discusión. Y ya lo otro. Profe, la discusión es de una página, ¿verdad? Sí, la discusión y las conclusiones también. Hacen el resumen y colocan la bibliografía. Y acuérdense que la exposición de eso es el lunes, el martes. La exposición del artículo es el martes. Sí, señora. ¿Eso los ponen los dos, profe? ¿Ah? ¿Eso los ponen los dos o uno? No, 1 o 2, como quieran. No hay ningún problema, como ustedes quieran.